Buenas tardes. Voy a recapitular un poco y rápido. Me gustaría hacerle algunas preguntas. Usted llega a la jefatura de servicio, según ha dicho, en diciembre de 2012. En septiembre. En septiembre, perdón, en septiembre de 2012. Es decir, cuando, digamos, es consejero o entra de consejero Graciano Torre y el director general, el señor Pescador, ¿verdad? Entiendo, porque ya a base de tanto preguntar aquí, entiendo que ocupa ese cargo por libre designación. Prescripción provisional. Bien. Mire, respecto al tema de la troncal, creo que se ha explicado suficientemente y a lo largo de, bueno, la troncal occidental y de otras muchas cuestiones. Entonces, a lo largo de las comparecencias han ido saliendo cuestiones relativas a otras encomiendas antes de que usted estuviera allí, pero no en su terminación. Me estoy refiriendo al caso de la TDT. Entonces, quiero hacerle algunas preguntas sobre esto porque el tema de la TDT es para nosotros un poco misterioso y nos gustaría que nos aclarara un poco de luz. Y además, teniendo en cuenta que ha movido muchísimo dinero a lo largo de esos años. ¿De acuerdo? Bien, y además se han vertido aquí algunas manifestaciones que afectaban directamente a usted y a su servicio. Entonces, quiero preguntarle. En concreto, creo que hay una instrucción del 1 del 12 del año 2012, 13 de julio, sobre la tramitación de contratos menores, que fue firmada por el consejero, entiendo yo que el señor Torre, que en todo contrato menor se tenía que iniciar a instancia del titular del servicio. En el caso concreto de la fragmentación de contratos de la TDT, el señor Pescador dijo que esa iniciativa fue de ustedes y que de alguna manera les hizo responsables. Me gustaría escuchar su versión, porque realmente nosotros lo que le inquirimos fue que el que firma es el responsable, ¿no? Al final uno es responsable de lo que firma, ¿no? Me gustaría escuchar su versión sobre este asunto, si es que tuvo oportunidad de escuchar sus declaraciones. Le escuché y de ninguna manera, rotundamente, digo, lo que dijo no es cierto. Yo nunca propuse, porque no es mi competencia, jamás propuse la tramitación de esos contratos menores. Sí le escuché a mi antiguo director general y es falso rotundamente lo que dijo. Dijo que tenía constancia o correos en los que podía, no sé, constatarse. Me gustaría verlos. Jamás hice esa propuesta. Así lo dijo el actual consejero Francisco Blanco en la Junta. No es competencia mía. Fue una decisión política. Si bien existe esa instrucción para tramitación de contratos menores, esa es una instrucción, pero digamos que se respeta en todo caso. Vamos que además de esa instrucción está lo que recoge para contratos menores el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Esa instrucción, digamos, que introduce un procedimiento a seguir, aconseja cauces, pero creo que no en todas las consejerías del Principado existen instrucciones como esa, y incluso esa instrucción no siempre se sigue, y a veces no se sigue de manera motivada. No digo que sea este el caso, no digo que sea este el caso en absoluto, pero de ninguna manera yo propuse la tramitación de esos contratos menores. Todas las propuestas de resolución fueron firmadas por el director general. La resolución, como compete al órgano de contrataciones, el consejero es el quien firma esas resoluciones. Por lo tanto, yo no me negué a firmar nada porque no era competencia mía hacerlo. A usted no se le ocurrió la fórmula, ni el fraccionamiento, ni el papel en todo ello. En todo caso, querría decir que este es un tema extremadamente complejo que se deriva de una decisión comunitaria dictada en 2013, que casi todas las comunidades autónomas del Estado tienen una situación muy similar a la de Asturias, que debería analizarse en el contexto realmente nacional, porque la decisión de tramitar esos menores o no, o la decisión es una decisión política, porque la decisión que se tuvo que adoptar en ese momento era, creo, ya le digo, es una decisión política, pero era pagar o no la televisión de 100.000 asturianos, con lo cual la situación es compleja. Ya les digo que si conocen cómo están actuando todas las comunidades autónomas en España. Estamos de acuerdo en que la situación es compleja, pero bueno, en todo caso, eso justifica, en fin, los fines no siempre justifican los medios y menos la mentira, ¿no? Y además, bueno, a lo mejor quizás se tenía que haber sido transparente en su momento a la hora de explicarles, porque los ciudadanos somos adultos y podemos entender las explicaciones que se nos den, ¿no? Porque usted no estaba ahí, pero me gustaría preguntarle,
¿por qué? Es decir, el servicio técnico del HIT y usted cerró esas encomiendas en el sentido que termina el 2013, no tenía ningún tipo de relación con el tema de telecomunicaciones. Es decir, sin embargo, el HIT tenía la encomienda. Luego el servicio jurídico estaba externalizado. Es decir, ¿cómo funcionaba eso? Explíqueme un poco, porque así, visto desde fuera, yo no lo acabo de entender muy bien. Es decir, se le da una encomienda al HIT sobre las telecomunicaciones, tanto en el caso de Retevisión como en el caso de la red propia, pero resulta que los técnicos del HIT no intervienen en nada. Sí, supongo el director general, que es el que firma, entonces era una encomienda. Entonces, ¿por qué no lo hizo directamente el Principado? Luego, supuestamente, el HIT nació para gestionar redes de telecomunicaciones, pero en este caso tampoco. Un poco maravillo aquí, ¿no? A ver si nos puede aportar un poco de luz, porque yo ya lo pregunté en varias ocasiones y no... No puedo aportar absolutamente nada, son decisiones totalmente políticas. Lo que sí es, si respondo a una pregunta que no me formule, perdone, pero hay que tener en cuenta que cuando finaliza la vigencia de la encomienda, está en vigor la ley de reestructuración del sector público y se preveía la inmediata liquidación de HITPA. Es decir, es en ese contexto 2013, cuando finaliza la encomienda de gestión de TDT, el HITPA estaba, digamos, en un posible proceso de disolución y liquidación. Entonces, bueno, el contexto de por qué en 2013 se decide no continuar, probablemente fue una decisión política, pero entiendo que se enmarcaba en ese proceso de liquidación de la empresa en un plazo de 18 meses. Y ese era el horizonte, desde luego, en el que a nosotros, desde Servicios de Comunicaciones, cuando teníamos que hacer cualquier trámite, pues de prorrogar contratos o de pensar en la elaboración del presupuesto, siempre teníamos en el horizonte la ley de 1/2013 de reestructuración del sector público. Respecto a lo que le dije antes de las declaraciones del señor Pescador, ¿le consta a usted que la Secretaría Técnica dijera algo respecto a este tipo de contratación menor que se realizó? Se mantuvieron múltiples reuniones porque, como comentaba, en la decisión comunitaria se publica, como se conoce, en junio de 2013. Había un periodo transitorio, se negoció, el Reino de España negoció con la Comisión Europea un periodo transitorio de 18 meses y en ese periodo transitorio se consideraba que se podían adoptar, digamos, medidas excepcionales. Cada comunidad autónoma adoptó su decisión y durante meses se barajaron en reuniones con personal de asuntos europeos, mantuvimos muchas reuniones con la Comisión Europea, es decir, que yo creo que en la toma de decisiones participaron muchos agentes. Bien. Bueno, aunque la firma fue de quien fue. Oiga, ¿quién decidió las tarifas y quién las negoció? ¿Ustedes, el Servicio de Telecomunicaciones? No, se continuó con, la tramitación de los precios de la encomienda de TDT. Piensen que la encomienda terminó en agosto, la que estaba en vigor, se hizo una nueva encomienda en septiembre de 2013 y se continuaron, digamos, con los precios del mercado. Es decir, HITPA, cuando se le encomendó en 2009-2010, se hizo la encomienda de TDT, licitó esos trabajos. Por lo tanto, fue el mercado el que proporcionó un precio. El contratista era la empresa Retevisión, que es la empresa mayorista, digamos, a nivel nacional, y se continuaron con los precios que se tenían en ese contrato previo, adaptados. Yo creo que he leído informaciones sobre que los precios no se adaptaron a las bajadas que ha fijado la CNMC y personal del servicio ha hecho para mis superiores unos informes detallados con la incorrección, digamos, de esos análisis que se hacen sesgados sobre los precios de la CNMC y que los precios deberían haber bajado. De hecho, probablemente, si acudimos ahora, que probablemente, se analicen entre las opciones que se deberán analizar, serán los precios de la ORAC, con toda seguridad los precios serán más caros. Ninguna comunidad autónoma hasta la fecha ha acudido a precios de ORAC para contratar sus servicios de cubicación y de mantenimiento. Ninguna. Perdón. Nuestro grupo le preguntó al consejero, señor Blanco, por qué había dejado de firmar. ¿Ustedes le aconsejaron, el servicio técnico, le llevó un informe por escrito que dejara de firmar a partir de enero este tipo de contratos? No, yo creo que fue una decisión suya, pero en todo caso hay que recordar que la decisión comunitaria fue objeto de recurso y recayó el recurso del Tribunal General de la Unión Europea a finales de noviembre de 2015.
está recurrida esa sentencia, pero yo creo que la sentencia del Tribunal General supongo que sí fue importante para la sentencia que desestimaba el recurso del Reino de España, que fue importante para que el consejero tomara esa decisión, porque si se hubiera estimado, pues probablemente la decisión hubiera sido otra. Entiendo yo que ustedes están... el tiempo, señoría. Sí. Están en contacto con Retevisión. Por parte de la Consejería, ¿qué instrucciones le dieron? ¿Retevisión sigue prestando este servicio sin contrato? ¿Qué pasa con las averías? ¿Qué pasa si un trabajador le pasa algo? Es decir, ¿qué pasa desde enero? ¿Hay un limbo? ¿Eso está...? ¿Retevisión sigue prestando el servicio? Sin contrato. Sin contrato. Digamos que sucede en ocasiones en la Administración, en todas las consejerías, por múltiples problemas, que no se puede tramitar un contrato y hay cauces extraordinarios de elevar. Claro, que luego el Consejo de Gobierno, en fin, lo que de alguna manera explicó. Una última pregunta. ¿También el mantenimiento de la red propia se hace por medio de contratos menores? El mantenimiento de la red propia se hace fundamentalmente con el personal del servicio, los ingenieros de comunicación, y puntualmente se acude a contratos menores. Ese es un tema que también se vio paralizado por la decisión comunitaria. Y es un tema que ahora saben que la decisión comunitaria obliga a hacer contratos tecnológicamente neutros. Y el contencioso con Astra ha hecho que todas las administraciones tengamos dificultades para licitar nuestros contratos. Entonces, se prevé una próxima licitación, pero en estos momentos la mayor parte del trabajo se hace a través de los dos únicos ingenieros de telecomunicación del servicio. ¿Me confirma usted que, termino, señor presidente, que todo esto que ha estado viviendo no son cuestiones personales, no son, en fin? Había preparado, pero no sé si es oportuno. Realmente me esperaba que alguien me preguntase y sobre si eran cuestiones personales, y no sé si es oportuno leerlo o no. Lo cierto es que claro. Es mi primera comparecencia, diría que espero que sea la última, no lo sé, pero ha habido muchas cuestiones que han sido difíciles en este trabajo, y digamos que estas ha sido de las más difíciles, y me permitirán que le responda en lo que he preparado. Soy funcionaria y mi obligación es servir con objetividad a los intereses generales. Yo, como todos los empleados públicos de cualquier administración, trabajamos en entornos cambiantes. Nuestros superiores jerárquicos políticos varían con regularidad y comprenderán que estamos habituados a trabajar con todo tipo de ambientes más o menos amables. Pero considero una irresponsabilidad, y denota desconocer las normas y procedimientos de actuación de la Administración, entender que una situación personal puede comprometer la actuación de una Administración. La Administración se rige por normas legales y actuamos de acuerdo a procedimientos reglados, y existen múltiples mecanismos legales que impedirían actuaciones irregulares en el sentido que se ha indicado de son cuestiones personales. El procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin, y tiene por finalidad esencial la emisión de un acto administrativo al servicio de los intereses generales. El procedimiento se configura como una garantía para la sociedad de que la Administración no va a actuar de un modo arbitrario y discrecional, sino siguiendo las pautas del procedimiento administrativo, que por otra parte el administrado puede conocer y que por tanto no va a generar indefensión. Y yo me preguntaba si, cuando escuchaba estos días a algunos comparecientes hablar de cuestiones personales, si ustedes piensan que cuando la Intervención General del Principado de Asturias repara un documento lo hace por cuestiones personales, o si los síndicos o auditores de la Sindicatura de Cuentas, cuando emitieron sus informes sobre HITPA, lo hacían por motivos personales, o cuando el Servicio Jurídico del Principado de Asturias, antes de mi incorporación al Servicio de Telecomunicaciones, emprendió acciones legales por actuaciones presuntamente ilegales en HITPA, lo hizo por discrepancias personales, o si la Unidad de Delitos Monetarios de la Guardia Civil, cuando elabora un informe sobre actuaciones irregulares en la dirección de HITPA, lo hizo por motivos personales. O si mi compañero Héctor García Evia tenía dotes adivinatorias en 2012 pensando que en 2016 el puesto de director general de HITPA estaría vacante. Y yo diría que los problemas se limitan a que el Servicio de Telecomunicaciones se le encomendó liquidar a la empresa pública HITPA, y eso generó recelos en la empresa. La decisión de liquidar la empresa no fue del servicio, sino de la Junta General del Principado, pero se produjo quizás una confusión en la concepción de este mandato legal. El plazo de 18 meses era el obstáculo a salvar, y desde HITPA se pusieron todas las trabas a que realizáramos el trabajo encomendado. Por eso solicité reiteradamente en informes a mis superiores jerárquicos
que se nos relevase de esta tarea. Problemas con HITPA, sí, se produjeron muchos problemas con HITPA, tuvimos que intervenir en diversas ocasiones, a veces conseguimos que se atendiese al criterio de servicio, otras veces no, pero decir que siempre fue para recordar que HITPA es una empresa pública que debe actuar con principios similares a los de la Administración y no con criterios privados, que debe servir a los intereses generales cumpliendo la normativa legal, a veces de derecho público y en ocasiones de derecho privado. Por lo tanto, no tengo nada más que decir cuando nos preguntan, tanto a mí como a mi compañero, si son problemas personales. Muy bien, muchas gracias.